En el extremo este de Rusia, hay inviernos que no se anuncian. Simplemente llegan. En Kamchatka, una tormenta reciente no fue noticia por sus titulares. Fue noticia por su peso. En pocas horas, barrios enteros quedaron enterrados bajo metros de nieve. Las carreteras desaparecieron. Los vehículos quedaron atrapados bajo capas más altas que ellos mismos. No fue un episodio aislado. Fue una acumulación implacable. Aquí el problema no es solo el frío, es la cantidad, el viento, la continuidad. Cuando la nieve supera lo que una ciudad puede soportar, la pregunta deja de ser ¿cuánto durará? La pregunta es otra. ¿Cómo se mantiene la vida cuando el paisaje cambia de un día para otro y salir de casa deja de ser un gesto automático? Eso es lo que ocurre en Kamchatka cuando el invierno decide cerrar el paso. Kamchatka es una península remota en el extremo este de Rusia. Está más cerca de Alaska que de Moscú y queda separada del resto del país por miles de kilómetros de territorio casi vacío. Aquí el paisaje es imponente, volcanes activos, ríos amplios, costas abiertas al Pacífico Norte. El clima no es estable, es cambiante, y en invierno, ese cambio constante se traduce en acumulación. La nieve no llega como un episodio breve, puede caer durante días, con viento persistente que la empuja y la compacta hasta formar muros sólidos. En ciudades como Petropavlovsk-Kamchatsky, la capital regional, el invierno no es una sorpresa, es una certeza. Pero incluso en lugares acostumbrados a tormentas severas, hay momentos en que todo se pone a prueba. Cuando la nieve supera la altura de los vehículos, cuando las entradas de los edificios desaparecen y cuando la visibilidad se reduce a pocos metros. Y entonces la pregunta ya no es si va a nevar, es cuánto puede soportar la ciudad antes de empezar a ceder. Kamchatka está preparada para el invierno, pero incluso aquí, hay tormentas que alteran el ritmo de todo. En enero de 2026, la península de Kamchatka fue golpeada por una serie de tormentas de nieve, que se cuentan entre las más intensas de las últimas décadas. Según los meteorólogos del Centro Hidrometeorológico Local, la cantidad de nieve acumulada entre principios y mediados de enero superó con creces los valores habituales de la temporada. En Petropavlovsk-Kamchatsky, los registros indican que la nieve alcanzó alturas promedio de alrededor de 1,70 metros, con ventisqueros, acumulaciones formadas por el viento, que superaron 2,5 metros en varios barrios. De acuerdo con informes meteorológicos y testimonios locales, esta fue la nevada más intensa en Kamchatka en aproximadamente 50 años de registros modernos. La combinación de nieve continua y fuertes vientos procedentes del Pacífico Norte creó ventiscas que transformaron calles y avenidas en muros compactos de nieve. Las consecuencias para la vida urbana fueron profundas. Calles y carreteras quedaron totalmente intransitables. Se reportaron cortes de servicios básicos y dificultades en el transporte urbano. Varias escuelas suspendieron clases y funcionaron en modalidad remota durante días. El estado de emergencia fue declarado en Petropavlovsk-Kamchatsky el 15 de enero de 2026, tras al menos 2 muertos por desprendimientos de nieve desde tejados. Fotos y videos compartidos por residentes mostraron vehículos prácticamente enterrados hasta las ventanas y entradas de edificios completamente bloqueadas por la nieve acumulada. Las autoridades locales desplegaron maquinaria pesada, camiones quitanieves, excavadoras y equipos especializados, para tratar de mantener despejadas las rutas prioritarias. Pero incluso con esa preparación, las condiciones fueron más allá de lo habitual para una región acostumbrada a inviernos severos. En un contexto donde la nieve parece constante y la temperatura rara vez sube por encima del punto de congelación, la persistencia de este fenómeno puso a prueba no solo equipos, sino también la vida cotidiana de miles de residentes. Sergei tiene 68 años. Vive en un barrio residencial a las afueras de la ciudad. Su casa es baja, de madera, con techo inclinado para que la nieve resbale. La mañana de la tormenta se despertó con un silencio distinto. No el silencio habitual del invierno, uno más pesado,
Intentó abrir la puerta principal. No cedió. La nieve la había sellado por completo. No era la primera vez que ocurría, pero esta vez la presión era mayor. Miró por la ventana. Solo blanco. El coche, estacionado frente a la casa, había desaparecido bajo una capa uniforme. No distinguía dónde terminaba el camino y dónde empezaba el jardín. Su rutina es simple: salir temprano, revisar el generador, caminar hasta la tienda del barrio si hace falta pan o combustible. Ese día, nada era automático. Tomó una pala, abrió una salida lateral por el patio trasero. Cada movimiento era más lento de lo habitual. La nieve era pesada, húmeda. Después de 20 minutos, el frío empezó a filtrarse por los guantes. Se detuvo. Miró alrededor. La calle era irreconocible. Ningún vehículo había pasado todavía. No había huellas. Por un momento consideró esperar, cerrar la puerta, volver a la cocina, añadir más leña. Pero sabía que si la nieve seguía acumulándose, más tarde sería peor. La duda duró poco. Siguió trabajando. No por heroísmo, por cálculo. Más tarde, mientras despejaba el borde del techo para evitar que el peso cediera, dijo casi en voz baja: en Kamchatka no se lucha contra la nieve, se trabaja antes de que pese demasiado. No había dramatismo en la frase, solo experiencia. Al caer la tarde, la salida estaba despejada. El coche seguía enterrado, pero la casa respiraba. La tormenta no había terminado, y él lo sabía. Aquí la vulnerabilidad no es caer, es demorarse, y cuando la nieve no deja de caer, cada hora cuenta. Si te interesan historias reales de lugares donde la supervivencia es parte de la rutina, considera suscribirte. Aquí exploramos cómo viven las personas cuando el entorno no da tregua. En invierno, Kamchatka recibe algunas de las mayores acumulaciones de nieve de toda Rusia. En determinadas temporadas, la capa total supera los 6 metros en zonas abiertas. No cae de una sola vez, se acumula. El viento del Pacífico redistribuye la nieve una y otra vez, creando ventisqueros imprevisibles. Las estructuras deben soportar toneladas adicionales durante semanas. Los techos colapsan cuando el cálculo falla. Las carreteras quedan inutilizables aunque la tormenta ya haya pasado. Aquí el problema no es solo la intensidad de una nevada, es la suma, la repetición, la carga constante. Y cuando la maquinaria tarda más de lo previsto en despejar una ruta, la ciudad empieza a comprimirse. No se paraliza de inmediato, pero se estrecha. Y cuando el margen se reduce demasiado, cualquier error pesa más que la nieve. La tormenta no fue excepcional por su violencia. Fue excepcional por lo poco que faltó para que todo se detuviera. En Kamchatka, el invierno no necesita romper récords para volverse peligroso. Le basta con acumular, con presionar durante horas, con borrar referencias hasta que la ciudad deja de reconocerse a sí misma. Aquí el margen de error es estrecho, un acceso que no se despeja a tiempo, un techo que soporta más peso del debido, a un turno médico que queda sin cubrir. Pequeñas demoras, grandes consecuencias. Kamchatka no venció a la tormenta, la sostuvo, la atravesó sin dejar que el sistema cediera. Pero cada nevada recuerda lo mismo: la estabilidad es frágil. Y cuando el clima decide intensificarse, no ofrece segundas oportunidades. Si quieres entender cómo se vive cuando el margen de error es mínimo, en el canal, hay otras regiones donde la nieve también dicta las reglas. Historias que muestran que Kamchatka no es la excepción, es parte de un mapa más amplio, porque allá afuera aún hay muchas crónicas del frío por contar.